Persiguiendo el jade, capítulo 115. El corazón de Fan Chanyu se estremeció inexplicablemente ante su suave risita, pero ella lo ocultó a la perfección. Su rostro no mostraba rastro de emoción mientras mantenía su respetuosa postura y respondía con calma. Marqués. Tras sus palabras se produjo otro largo silencio. La sonrisa de Sichen permaneció en sus labios, pero incluso un ciego podría haber podido percibir el repentino frío que se respiraba en el aire a su alrededor. El ambiente en la habitación parecía volverse tenso. El subcomandante He notó la sutil tensión entre ellos y pensó que algo andaba mal. Quiso ayudar a Fan Chanyu, abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras adecuadas para persuadir a Sichen de que se marchara. Por suerte, de repente se oyeron pasos apresurados desde fuera del patio. Era uno de los guardias personales de Sichen. En cuanto entró al patio, juntó los puños y exclamó: Marqués, el rebelde de Sui Yanjai ha sido ejecutado. La concubina y su único hijo huyeron con él. También han sido capturados. Las pupilas inyectadas de sangre de Fan Chanyu se contrajeron ligeramente y apretó con más fuerza las manos entrelazadas. ¿Yun Qianqian y Yu Baoer han sido capturados? Los súbditos traidores debían ser ejecutados junto a los clanes enteros. Su mente estaba confusa e instintivamente miró hacia Sichen. Por alguna razón, Sichen frunció el ceño al oír la noticia. Aunque no mostró ninguna otra emoción, capturar a los últimos rebeldes era de suma importancia. Le dedicó a Fan Chanyu una última mirada, deteniéndose unos instantes en sus ojos rojos como la sangre y la herida vendada. Sus labios, apretados con fuerza, se movieron ligeramente, pero finalmente no dijo nada y se dio la media vuelta para marcharse. El subgeneral He observó la figura de Sichen que se alejaba, ansioso por seguirlo, pero el inusual interrogatorio del marqués había sido tan extraño que no pudo evitarle preguntar a Fan Chanyu: ¿Usted y el marqués se conocen? Dada la situación actual, Fan Chanyu no quería que nadie malinterpretara la relación que tenía con Sichen. Simplemente respondió: no me atrevería a presumir de tal honor. Tuve la fortuna de ganarme el favor del gran tutor Tao y ser adoptada por él. El subcomisario asintió. Ya veo. Aún así le pareció extraño, pero dada la enemistad entre sus familias, no se atrevió a especular más ni a presionar a Fan Chanyu con más preguntas. Simplemente le aconsejó que descansara y se recuperara antes de ir tras Sichen. Fan Chanyu lo detuvo para preguntarle: General He, ¿qué pasará con la familia del rebelde? En la ciudad de Lu, en la actualidad, aparte de Sichen, el subgeneral He ostentaba la mayor autoridad. Ella supuso que él sabría cómo tratarían a Yun Qianqian y a Yu Baoer. El subcomisario respondió: serán ejecutados inmediatamente. Al oír esto, el corazón de Fan Chanyu se hundió aún más. Sabía que los rebeldes merecían la muerte. Innumerables soldados habían muerto en el campo de batalla por su culpa y la población de todo el noroeste había sido desplazada. Pero Yun Qianqian y su hijo no habían hecho nada malo. Yun Qianqian tampoco había seguido al rebelde voluntariamente. No merecían semejante destino. Apretó los labios y preguntó: ¿no hay otra posibilidad? El subgeneral la miró extrañado. ¿Cómo vamos a erradicar a los remanentes de los rebeldes? En cuanto a las concubinas sin hijos de la mansión del príncipe de Chanxin, pueden ser exiliadas o vendidas. ¿Por qué lo pregunta, comandante Fan? Fan Chanyu eludió la pregunta. No llevo mucho tiempo en el ejército y no estoy familiarizada con estas leyes, solo tenía curiosidad. Después de que el subgeneral He se marchara, Fan Chanyu se recostó en la cama, sumida en sus pensamientos durante un buen rato. ¿Cómo podría salvar a Yu Qianqian y a Yu Baoer? Tras abandonar el patio, Sichen preguntó: ¿cómo se lesionó los ojos? El guardaespaldas que lo acompañaba acababa de llegar a la ciudad de Liu y desconocía lo que le había sucedido. Fan Chanyu respondió apresuradamente: este subordinado investigará de inmediato. El viento vespertino mecía las linternas que colgaban bajo los aleros, proyectando sombras caóticas desde el grupo de helechos de espárrago plantados juntos al muro abajo. El pálido rostro de Xie Shetainin no se iluminó con la luz de la lámpara mientras ordenaba en voz baja: encuentren al mejor médico para tratar sus heridas. Busquen a Xie Wu
y vean si alguno está vivo. Podía imaginarse perfectamente que todas las heridas se habían producido en el campo de batalla, pero que ella resultara tan gravemente herida, cuán brutal había sido la batalla. Si no hubiera recibido la carta de Siegui y no se hubiera presurado a venir aquí, ¿habría muerto ella en este lugar? Después de que el guardia personal aceptara la orden y se retirara, Sitchen se quedó solo en el pasillo con las manos entrelazadas en la espalda. De repente golpeó con violencia el muro de piedra con el puño, destrozando los duros ladrillos y esparciendo escombros por el suelo. Tenía la mano raspada y le brotaban gotas de sangre carmesí. Los demás guardias que lo acompañaban se sobresaltaron ante este repentino arrebato, pero ninguno se atrevió a hablar. Cuando el subcomisario He, el forense, ya había terminado la autopsia, al observar el cadáver cubierto con una tela blanca, del que solo se veía la cabeza, le preguntó al forense: ¿Estás seguro de que se trata de Sui Yuanyuai? El forense respondió respetuosamente: General, el rostro de Su Yanyao quedó desfigurado en el incendio del Palacio Oriental durante su infancia. Se dice que nunca abandonó la mansión del príncipe en todos estos años, dependiendo de la medicina para mantener su frágil salud. Su aspecto era tan horriblemente feo que incluso los sirvientes de la mansión rara vez lo veían. Este humilde individuo observó las antiguas cicatrices de quemadura en su cuerpo. Los dedos son delgados y sin callos, lo que indica una vida de privilegios. La lengua oscurecida, el olor amargo a medicina sugieren consumo prolongado de drogas. Por lo tanto, concluyo sin duda que se trata de Sui Yuanyai. El general adjunto estudió el rostro gravemente quemado, pero no encontró ninguna pista. Volviéndose hacia el hombre del semblante adulto, sentado en la silla del gran tutor, preguntó: Marqués, ¿qué opina usted? Un halo de tristeza envolvía a Sitchen, alzando la vista, y se limitó a decir: con la ejecución de los últimos rebeldes todos deberían regocijarse. Eso implicaba que él estaba de acuerdo que el cadáver era, en efecto, Sui Yanyai. Tras recibir el asentimiento de Sitchen, el subgeneral He respiró aliviado. De este modo, los rebeldes que habían asolado el noroeste durante tanto tiempo fueron finalmente erradicados. Preguntó con cautela: ¿qué hay de la concubina y el único hijo de Sui Yuanyai? Acompáñelos a la capital para que esperen el juicio imperial. Al notar el evidente mal humor de Sitchen, el subgeneral He se atrevió a preguntar: parece que el marqués no está contento. Sitchen replicó fríamente: con las decenas de miles de tropas del general Tang rodeando la ciudad de Chonzhou, ¿cómo llegaron las fuerzas rebeldes a Lunchen? Cuando Fan Chanyu y Zheng Wanchan llegaron con refuerzos, explicaron cómo los rebeldes habían eludido el asedio de Chonzhou. Tras oír esto, Sitchen soltó una risa fría y ordenó: que entre. Uno de los consejeros de Sui Yuanyai fue arrastrado por dos guardias personales. A pesar de estar fuertemente atado, se postró desesperadamente al ver Sitchen, suplicando: Marqués, este humilde servidor se vio obligado a permanecer en la mansión del príncipe de Chanxin. Solo buscaba ganarme la vida cuando me convertí en consejero allí. Tras la rebelión del príncipe de Chanxin quise huir, pero quienes intentaron escapar fueron silenciados. Por eso no me atreví a huir. El guardia que estaba junto a Sitchen ladró: ¿cómo escaparon los rebeldes de Suyanyawa de Chonzhou? Diga la verdad. El consejero respondió apresuradamente: fue Wei Yan quien conspiró con Sui Yanyai. Una vez oí a Sui Yanyai y a su estratega conspirando. Los agentes de Wei Yan en el ejército lo ayudaron secretamente a abandonar la ciudad. Lui Daiji era precisamente el hombre que Wei Yan había recomendado para unirse al ejército. Todas las pruebas parecían apuntar a Wei Yan, que estaba confabulándose con los rebeldes. El subgeneral He jamás imaginó que la brutal batalla de la ciudad de Liu, que había aniquilado a toda su fuerza, fuera en realidad una conspiración política. Sus ojos se enrojecieron de furia mientras rugía: malditos. Lord He murió exhausto en la conspiración de estos canallas. Cayó de rodillas ante Sitchen. Le ruego, marqués, que, cuando regrese a la capital, busque justicia para el señor He y los soldados que murieron en la ciudad de Liu. La mitad del rostro de Sitchen quedó ensombrecido por la luz de las velas mientras respondía: esta deuda de sangre la saldaré.
Al oír las palabras de Sitchen, el subgeneral He pensó en la injusta muerte de Jin Jin-wan y no pudo evitar secarse las lágrimas con la manga. Sitchen solo dijo: «General, por favor, contenga su dolor». Su mirada se posó en el cadáver cubierto con una tela blanca. Sus ojos eran fríos y penetrantes. El hombre fallecido no era Sui Yong-jae, pero a partir de ese momento ya no existiría Sui Yong-jae en este mundo. Aunque la verdad sobre Jin-soo hace 17 años seguía envuelta en misterio, el derramamiento de la sangre en la ciudad de Liu fue suficiente para derrocar por completo a la facción Wei. Sin embargo, precisamente porque las pruebas eran demasiado irrefutables y porque conocía la verdadera identidad de Sui Yong-jae, empezó a sospechar aún más de la verdad que se escondía tras de la masacre. Sui Yong-jae, al igual que él, guardaba rencor contra Wei Yan. ¿Cómo pudo haber colaborado con él? Bien podría tratarse de otra masacre, idéntica en naturaleza a la masacre de Jin-soo ocurrida hace 17 años, solo que esta vez el cerebro detrás de todo esto sabía perfectamente que Sitchen también albergaba un profundo odio hacia Wei Yan y por eso deliberadamente puso pruebas en sus manos, convirtiéndose en la espada que cortaría la cabeza de Wei Yan. Los dedos de Sitchen se apretaron, partiendo limpiamente por la mitad del reposabrazos de la madera de la silla del gran tutor. Lo que más despreciaba en la vida era precisamente este tipo de trama, que utilizaba la vida de innumerables soldados como moneda de cambio en luchas políticas. El ejército liderado por Time Peiji no llegó hasta el anochecer. Al entrar en la ciudad y enterarse que, aunque la ciudad de Liu había sido conquistada, Jin Jin-wan había perecido. Tan Peiji, un hombre de imponente estatura, dejó escapar un sollozo gutural de dolor. Se arrodilló ante el recién erguido salón de duelo y se lamentó: «Este general es un incompetente. He fallado al señor He. He traicionado su confianza». El subgeneral He y los demás oficiales que habían servido bajo las órdenes de He Jin-wan instaron a Tan Peiji a reprimir su tristeza. «General Tang, no se culpe. Esto no fue su culpa. Fue Wei Yan quien conspiró con los rebeldes. Sus crímenes merecen la muerte». El subgeneral He, aunque abrumado por el dolor, habló indignado, relatando la confesión del consejero Sui Yong-jae a los hombres allí reunidos. Los generales curtidos en batalla valoraban el coraje por encima de todo. Al enterarse de tantos de sus hermanos habían caído en 2 batallas extenuantes ese día, todo por culpa de las intrigas de los traidores, maldijeron con vehemencia, jurando llevar a Wei Yan ante la justicia. Li Juan había seguido al ejército hasta la ciudad de Liu. En medio del clamor de maldiciones contempló en silencio el ataúd de He Jin-wan en el centro de la sala de duelo, con los ojos de emociones complejas. Todo transcurría según lo planeado para derrocar a Wei Yan, pero de repente sintió una opresión insoportable en el pecho. El hombre que yacía en ese ataúd era un buen funcionario, un anciano respetable, pero había muerto en el plan para derrocar a Wei Yan. ¿Habían elegido él y su familia el camino equivocado después de todo? El general le dio una fuerte palmada en el hombro. Li Juan se giró y vio los ojos enrojecidos y llenos de dolor del hombre. «Señor Li, debe interceder ante su majestad para que se haga justicia por el señor He y los soldados que murieron en la ciudad de Liu». Li Juan se encontró con esos ojos sinceros y tristes. Tras una larga pausa, logró decir: «Es mi deber, por supuesto que lo haré». ¿Se sentía culpable? Sí, pero ni él ni la familia Li tenían ya ninguna posibilidad de dar marcha atrás. Fuera de la sala de duelo se produjo un alboroto. El clamor de llantos y maldiciones se fue calmando poco a poco. Li Juan alzó la vista y vio a Sitchen entrar desde el exterior, envuelto en la espesa noche. La fría luz de luna iluminaba su rostro como si lo cubriera como una capa de plata helada. Su llegada dejó a todos en silencio involuntariamente. Li Juan simplemente echó un vistazo instintivamente para luego encontrarse directamente con la mirada de Sitchen. La fría ferocidad de los ojos le produjo un escalofrío indescriptible al instante. Era como si, a los ojos de un lobo salvaje, ya se hubiera convertido en una presa marcada para morir.
Haciendo un esfuerzo para calmar sus nervios, frunció el ceño y volvió a mirar, tratando de discernir algo más, pero Sitchen ya había pasado junto a él. Un asistente ofreció varitas de incienso encendidas. Sitchen las tomó, hizo 3 reverencias ante las tablillas conmemorativas de Jin y, tras introducirlas en el incenciario, alzó brevemente la mirada hacia la tablilla antes de marcharse sin decir palabra. Su llegada fue abrupta y su partida igual de repentina, pero nadie se atrevió a comentar nada. Una vez cesados los gritos y maldiciones contra Wei Yan, la sala, repleta de hombres curtidos en la batalla, dejó de escuchar llantos. El subgeneral He organizó los turnos de vigilia y despidió a los demás generales que habían regresado apresuradamente de sus arduos viajes para descansar. Mientras caminaba solo a su alejamiento temporal, Li Juan recordó la mirada de Sitchen cuando se conocieron, frunció el ceño inconscientemente. Ya sabía algo. Al llegar a un pequeño sendero notó a alguien parecía esperando en el pabellón junto al agua. Un poco sorprendido juntó las manos y se inclinó respetuosamente. Marqués.